Nicole. Exacto, que si podías empezar la grabación, le iba a agradecer. Oficialmente, pues mi nombre es la doctora Maricel Pagan Santana, soy directora de programas de salud ambiental y ocupacional para Migrant Screenshot Network, acá en la oficina de Puerto Rico. Me acompaña Nicole Torres, nuestra asociada de proyectos, y Mireles Muñiz, que es nuestra gerente de programas también en la oficina de Puerto Rico. Hoy vamos a estar de alguna manera reintroduciendo o continuando una conversación que comenzamos hace 2 semanas en cuanto al cambio climático, viéndolo desde una perspectiva de Puerto Rico. Hace unas semanas estábamos hablando un poco de la perspectiva a nivel nacional o global. Aquellos que no, ¿verdad?, no asistieron a ese webinar, no se preocupen, vamos a reintroducir algunas cosas, y aquellos que sí asistieron, pues vamos a utilizar esto como de práctica o de repaso, porque sí vamos a repetir o vamos a presentar algunos de los conceptos, pero ya más aplicados a Puerto Rico. Este colaborativo de aprendizaje es un proyecto que es apoyado por la Administración de Recursos y Servicios de Salud, o HRSA, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, como parte de una propuesta, así que es parte de ello, y los contenidos pertenecen a nosotros en CIEN y no representan necesariamente las opiniones ni el respaldo de HRSA o el gobierno de Estados Unidos. Acá les vamos a dejar saber, ¿verdad?, para repaso, a aquellos que no se hayan registrado en todas las sesiones o que tengan dudas. Estas son las 4 secciones, es un colaborativo de aprendizaje. La idea es que sea un grupo pequeño que pueda aprovechar y discutir entre ustedes. La idea es que ustedes puedan hablar con nosotros a través del chat, traer sus opiniones, sus preguntas, dudas de cómo pueden aplicar estas diferentes estrategias. La primera sesión es una sesión bastante breve en cuanto a cambio climático y el impacto de la salud históricamente, el impacto en la salud de las comunidades de Puerto Rico, que se da el día de hoy. Y las otras 3 sesiones vamos a ir bien específico, vamos a decir en profundidad, sobre lo que es el proceso o el modelo de movilización comunitaria. Nos va a estar acompañando Alma Galván, que es directora de programas de comunidad y adiestramiento de trabajadores para MCN, en las siguientes 2 secciones. Y en la cuarta sección, ahí hay un error, en la cuarta sección estaré yo retomando la discusión con el rol de los trabajadores comunitarios en la preparación y respuesta a desastres relacionados al clima. Así que vamos a ir bastante, vamos en español, desmenuzar bastante el tema de movilización comunitaria, qué estrategias se utilizan, cuáles son los recursos, ejercicios, modelos que se han utilizado y cuáles hemos utilizado ya en Puerto Rico, porque esto no es un concepto que no se haya utilizado ya en Puerto Rico, sino que se puede reforzar. Podemos trabajarlo de una perspectiva comunitaria a través de los centros, especialmente para los centros de salud, ¿verdad?, que es el público principal de este colaborativo de aprendizaje. De forma general, para hoy vamos a estar trabajando lo del impacto de salud del cambio climático, el impacto en la salud que causa el cambio climático en Puerto Rico y esas poblaciones que se afectan de manera desproporcionada. Vamos a específicamente discutir estrategias. En el caso del día de hoy vamos a discutir lo que es la preparación de emergencia, los componentes de un plan y cómo se integra ese plan, o cómo debemos considerar integrar ese plan con la comunidad. Y pues vamos a ir sobre 2 recursos específicos que trabajan estresores ambientales relacionados al cambio climático. Uno es la guía de manejo de estrés de calor, ya sea para adiestrarse o para utilizarlo si usted trabaja en el área clínica. Y la segunda, un currículo de educación ambiental que se trabajó en Puerto Rico, específicamente en escuelas de adjuntas Lares, no me equivoco, y Yauco. Mirelis me puede corregir ahí un poquito, pero escuelas que pertenecen a la región de Castañer, que Castañer le da la servicio, el Hospital General Castañer. Se trabajó lo que es un currículo de salud ambiental y está disponible para el uso de otros centros de salud que quieran trabajar con escuelas en Puerto Rico. En rasgos generales, a mí me gusta utilizar, más que cambio climático, la palabra crisis climática. Es importante, una de las premisas que dialogábamos hace poco, es que cuando hablamos de cambio climático o de la crisis climática,
La razón por la que se utiliza crisis climática es porque le da un sentido de urgencia que tal vez hace unos años no tenía. ¿Por qué es esto? Antes, cuando hablábamos del cambio climático, cuando se utilizaba ese término, se hablaban de proyecciones, cosas que iban a pasar en los próximos 10, 15 años, ¿no? Y que podíamos hacer diferentes gestiones para evitar que esas cosas pasaran. No obstante, han pasado ya los 10, los 15 años, y estamos en un proceso donde ya estamos en la urgencia de atender, mitigar o evitar daños mayores por algo que ya está sucediendo. Así que cuando hablamos de cambio climático o crisis climáticas, no estamos hablando de cosas que van a pasar o cosas que podrían pasar o proyecciones mayores, estamos hablando de eventos que ya están ocurriendo, eventos que van a continuar ocurriendo, y lo que ya queda en proyecciones es cuál va a ser esa frecuencia de esos eventos, si pueden ser más intensos, menos intensos, o a qué poblaciones o cómo se pueden complicar esos eventos que estamos viendo. Así que en Puerto Rico, ya lo hemos visto en los pasados 5 años, hemos pasado, y de hecho, si vamos a los pasados 10 años, Puerto Rico ha tenido un evento relacionado al clima intenso por cada uno de esos años. Y han sido inundaciones intensas o eventos de inundaciones intensas que en algún momento nos referíamos a ellos como la lluvia de los 100 años, la lluvia de los 50 años, pues ya las estamos viendo más frecuentes. Estamos viendo que tuvimos 2 huracanes, ¿verdad? En un periodo de menos de 5 años. Y entre medio de esos huracanes, sin contar las tormentas que tal vez no han hecho un impacto directo a la isla, pero sí han pasado cerca porque tuvimos tormentas entre medio de ellos, también hemos tenido periodos de sequías y sequías extremas que han afectado a la isla completa, que han dado, entonces, dado paso a procesos de racionamiento de agua, etc. Así que ese tipo de eventos que ahora lo estamos viendo todos los años, incluyendo este año también vimos lo que son las olas de calor. Hemos visto eventos de olas de calor también en los pasados años, días corridos donde vamos por encima de lo que es la temperatura promedio o la temperatura esperada, que provocan o que causan que nosotros tengamos que nos veamos obligados a actuar en alguna respuesta a emergencia, ya sea porque hay alertas vigentes, hay restricciones a la manera en que nosotros corremos nuestro diario vivir, y cambiamos la forma en la que tenemos que trabajar. Con las olas de calor sabemos que nos llegan alertas de que no podemos ejercitarnos afuera, de que hay que mantenerse adentro. Eso tiene unas implicaciones para los trabajadores que no pueden trabajar dentro o bajo el sol, o que no pueden coger algún tipo de periodo de descanso. Para la población en general significa que tiempo de ocio o recreación se ve dificultado, que hay personas que pues, son más sensibles a las temperaturas que se ven un poco complicadas de salud. Y hay relación de esas olas de calor, también hay relación con lo que hablamos de enfermedades crónicas, que lo vamos a ver más adelante. Así que esa crisis climática o cambio climático no es algo de proyección, y eso es la primera premisa que tenemos que tener todos claros aquí. No es una proyección, es algo que ocurre ahora, que está ocurriendo todos los días y que vamos a verlo. Tampoco es algo que ocurre en un solo lado, y aunque vamos a ver cosas de Puerto Rico y vamos a estar hablando y nos estamos centrando en Puerto Rico, es importante que sepan que el cambio climático va a afectar a Puerto Rico y está afectando a Puerto Rico no únicamente por eventos que ocurren o tocan la isla, sino por eventos que tocan áreas cercanas a nuestra región, que pueden detonar entonces en procesos, por ejemplo, de migración masiva hacia Puerto Rico, o que pueden afectar la manera en que nosotros nos movemos. Un ejemplo de esto, para tener una idea, una forma de que el cambio climático afectó a Puerto Rico fue el huracán Ian en Florida, meramente porque nuestra forma de distribución de comida, uno de los puertos y distribución de artículos en general, uno de los puertos está en Florida. Así que si algo afecta las áreas de donde nosotros recibimos los embarques para comida, artículos, etcétera, pues también va a tener un impacto en Puerto Rico. De la misma manera, nosotros vemos a otras islas cercanas a nosotros que a lo mejor no tienen la misma capacidad de respuesta que tiene Puerto Rico, o tienen una respuesta similar y tienen un efecto mayor, que empieza a haber un proceso de movilidad de poblaciones que van entonces a llegar a Puerto Rico, y nosotros tenemos que estar preparados para poblaciones que llegan y poblaciones también que se van. Así que la parte de migración y la parte de la infraestructura más allá de la isla también se ve afectada a medida en que esos eventos pues tocan otras áreas. Cuando nosotros vamos a mirar la crisis climática y su impacto, hay que tener en consideración que no estamos hablando tampoco de que son eventos, ¿verdad?, del impacto directo.
Un ejemplo bien específico para Puerto Rico y que a lo mejor pues ya uno está cansado de escuchar es el huracán María. Cuando nosotros miramos el huracán María como un estresor ambiental y tenemos un análisis, ¿no? de las muertes causadas por el huracán María, nosotros sabemos que el estresor ambiental, en este caso el huracán o tormenta intensa, pudo haber causado directamente cerca de 38 a 42 muertes, personas que durante el evento se llevó el río, hubo algún derrumbe y quedaron, ¿verdad?, bajo tierra, tuvieron un accidente de tránsito, inundaciones, se cayeron tratando de colocar o tapar alguna ventana, pues estas son las personas que se ven. Pero una vez nos movemos a los días después de María, la razón de muertes o la razón o la causa principal de muertes, a pesar de que se asocian, ¿verdad?, al huracán, tiene que ver con política pública, tiene que ver con inequidades y determinantes sociales, tiene que ver con la manera en que nosotros, la estructura, sistemas que tenemos a nuestro alrededor y la gestión de manejo de emergencias se crea. Así que esas muertes indirectas son las que nosotros buscamos mayormente. No voy a decir que no vamos a tratar de evitar muertes indirectas, pero estas muertes directas, perdón. Estas muertes indirectas son las que nosotros vamos a querer buscar utilizando diferentes estrategias con la comunidad de que no sucedan. De que la persona que necesita un medicamento pueda acceder a él, que la razón, ¿verdad?, de que una persona muera después de un huracán o un evento mayor, no sea por falta de acceso a servicios médicos, por falta de acceso a alimentos, por falta de acceso a una terapia de asma, etc. A la misma vez, pues, nosotros vemos el resultado de lo que son las políticas actuales o los sistemas y estructuras actuales, migración, impacto en el bienestar de la persona como un todo, eso incluye salud mental, enfermedades, elecciones y muerte. Esta manera de repaso para aquellos que estuvieron con nosotros la vez pasada, pero para aquellos que no nos acompañaron, uno de los estresores ambientales que tenemos que estar ¿verdad?, en vigilancia, o que ya estamos en vigilancia para Puerto Rico, es el calor extremo. Y nosotros con Puerto Rico usualmente no está dentro de nuestro sentido pensar que calor extremo, como tal vez vemos en lugares un poquito más desérticos, es algo que nos afecte. No obstante, la combinación de diferentes componentes ambientales como la humedad y entonces el calor y el tipo de trabajo o actividad física que estemos haciendo puede llevarnos a nosotros a padecer de síncope de calor o estrés de calor, como tal vez en otros lugares desérticos. Adicional a eso, sí, en Puerto Rico se ha visto un aumento en la cantidad de olas de calor que suceden en el periodo caliente o en el verano, como fue en este caso, que tiene un impacto directo sobre nuestra calidad de vida y que también puede verse o se ha visto asociado con un aumento en los episodios de problemas cardiovasculares, alta presión, ataques cardíacos. Se ha visto en algunos estudios que se han hecho, especialmente a través de la Universidad de Puerto Rico, que hay un aumento cuando ocurren estos episodios de calor, hay un aumento en los episodios que se reflejan o se reportan en sala de emergencia. Así que de entrada, más allá de deshidratación o de limitaciones en lo cotidiano del día, las personas con enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares, así como personas que también, esto complica también la calidad de aire, la manera en que se mueven los contaminantes, pues las personas que tienen afecciones respiratorias también pudieran verse afectadas. Dentro de lo que queda proyectado es que nosotros vamos a seguir viendo un aumento en la cantidad de días de calor o días que están por encima de lo que hemos visto históricamente en términos de temperatura. Vamos a ver cambios en lo que llamamos las temporadas, ¿no? Muchas veces aquí en Puerto Rico decimos, pues, nosotros tenemos una temporada de calor y una de frío, tal vez no vemos tanto lo que es la primavera y el verano, pues vamos a ver que ese verano, que ya hay mucha gente que ha puesto a señalar que la temporada de huracanes podría ser más larga por la temperatura que existe en el ambiente, así que en vez de estar hablando de junio, estamos hablando de mayo, en vez de estar culminando la temporada pico en septiembre, pues eso se podría extender a octubre y extender inclusive la temporada de huracanes más allá de noviembre. Así que estos procesos de calor que ya hemos visto cumplirse la proyección de que se van a complicar, pues van a continuar entonces complicándose. Tormentas y huracanes intensos, yo creo que esta es la que más nosotros tal vez no sabemos de memoria o la que hemos visto. Nosotros
en los últimos 5 años hemos visto 3 tormentas, incluyendo María y Fiona, y otro, no recuerdo el nombre ahora mismo cómo se llamaba, pero sí sé que en 2019 tuvimos uno que pasó bastante cerca de la isla y provocó lluvia. Hemos visto las tormentas y huracanes intensos, hemos visto tormentas y huracanes intensos que se intensifican en menos de 24 horas, que su proceso de desarrollo ocurre en lugares que son atípicos o que no se esperaban y en temporadas o tiempo, vamos fuera de lo que es la temporada pico. Y afectando entonces lugares que usualmente no llegaban. Así que aunque en Puerto Rico lo vemos todos los años, sí hemos visto que la manera en que estos fenómenos ahora se comportan, pues empieza a cambiar un poco. Otra cosa que hemos estado viendo mucho y que se ha incluido dentro de lo que es el National Weather Service o el Servicio Nacional de Meteorología, es estos eventos que pues le decimos huracanes potenciales, ¿no? Tienen casi todas las características de un huracán: vientos, lluvia, la temperatura, la presión, pero pues le falta alguna como el ojo del huracán o el cierre por el área de circulación, que también los hemos visto ocurrir bastante en las temporadas de huracanes, que no se llaman tormentas, no le llaman huracanes, pero sí son un ciclón potencial y esos también los vamos a estar viendo aumentar en cantidad, que no, pues no necesariamente tenemos que esperar a que se llame huracán para tener un efecto en particular como lo que sería un efecto huracán o inundaciones en grandes cantidades. Huracanes extremos tienen un impacto en nuestra soberanía alimentaria, perdemos cosechas, pasó con Fiona, tenemos varias cosechas que están o productos que están limitados después de Fiona. Y adicional a eso, tenemos personas que a raíz de eso pues pierden ingresos, pierden su capacidad, ¿verdad?, de poder trabajar debido a esta pérdida. Esto también aplica, ¿verdad?, cuando estamos hablando de seguridad vial y de la manera en que nosotros distribuimos parte de los sistemas que nosotros como país tenemos que mejorar y que tenemos un rol para ayudar a identificarlo, son la manera en que nosotros distribuimos la comida y la manera en que mantenemos la seguridad o damos prioridad a seguridad en las carreteras. Así que parte de lo que pasó con Fiona, muchos de los deslizamientos, implicó que se limitaba el acceso a comida y se limitaba el acceso a servicios médicos. En el caso del huracán Ian, también lo vimos con Fiona y lo vimos con María, poblaciones en particulares que estuvieron un poco más afectadas, no necesariamente porque el huracán haya tocado más de cerca su lugar de vivienda, ni porque hayan recibido más pulgadas de lluvia, simplemente porque son comunidades que tienen características más vulnerables, como en un nivel socioeconómico por debajo del nivel de pobreza federal, acceso limitado a alimentos, ya sea porque su localización o el área donde viven es un área rural que no tiene mucha distribución o mucha, vamos a decir, diversidad de lugares donde acceder a alimentos o materiales de primera necesidad, y de igual forma lugares que no tienen un servicio de salud directo, como podría ser un centro de salud, pues que quedan un poco, vamos a decir, removidos o distantes de estos servicios de salud. Así que en el caso del huracán Ian en Florida, como ejemplo, y lo traigo asociado a Puerto Rico porque muchas de nuestras de personas de Puerto Rico migran a Florida no solamente para trabajar en la agricultura, pero por otras razones. Así que fue algo que afectó, más allá de la distribución de comida, también afectó emocionalmente a muchas familias, pensando, ¿verdad?, en sus allegados que están residiendo en el área de Florida. Pero una de las cosas que sucedió allá es que uno de los terrenos o uno de los sectores en Florida donde se hospedan la mayor parte de los agricultores quedó incomunicado. Muchos de ellos no tenían vivienda segura, sino que vivían en trailers o vivían en campamentos de trabajadores, y lo que era la infraestructura de planificación de emergencias para esa área pues fue muy débil, y el proceso de comunicarse con ellos e identificar dónde estaban y si habían sobrevivido al huracán fue bastante difícil. Relacionado a lo que habíamos hablado sobre, o lo que había mencionado sobre la migración, esto es un evento que ya pasó en Estados Unidos y que tuvo implicaciones también para Puerto Rico en la manera en que se mueven las poblaciones. En el 2020 nosotros estábamos un poquito, tal vez, vamos a decir un poquito, muy envueltos con lo que era el COVID-19, y tal vez pues este tipo de noticias no pasaron mucho por ¿verdad?, por la prensa acá en Puerto Rico, no estuvimos tan al tanto, pero hubo 2 huracanes intensos que afectaron Nicaragua, Honduras y Guatemala
vamos a decir, uno detrás del otro. Y fueron huracanes intensos, básicamente estamos hablando de un huracán María y en otro más o menos en intensidad un poco mayor a lo que era el huracán María, que crearon una crisis alimentaria en Guatemala y en áreas cercanas. Y esta crisis alimentaria lo que cambió, ¿verdad? Lo que movió fue que la crisis alimentaria causada por la ausencia de cosecha, adicional a que antes de que hubiese el proceso de los desastres y los huracanes, también habían tenido dificultades en términos de sequía. Esa dificultad hizo que los agricultores, trabajadores que se habían visto ¿verdad? Dificultados en el proceso, empezaran a migrar hacia Estados Unidos. Y algunos de ellos, luego de migrar hacia Estados Unidos, migraron a Puerto Rico buscando un lugar donde puedan hablar su idioma principal, que es el español. Así que este movimiento de poblaciones nosotros lo vamos a observar, lo observamos en Puerto Rico a pequeña y grande escala. En Puerto Rico se observa cuando las personas se mueven, ¿verdad? Dentro de la misma isla a diferentes áreas más o menos afectadas de manera temporera o permanente. Lo vemos en las personas que salen de Puerto Rico hacia Estados Unidos, una vez, ¿verdad? Están afectados por el huracán, no tienen trabajo o pierden su residencia y se deciden entonces migrar porque no, ¿verdad? No tienen, o encuentran una mejor opción o no tienen opción acá en Puerto Rico. Así que ese movimiento tiene unas implicaciones y una de las primeras implicaciones que tal vez nosotros lo vemos un poco más desde el punto de vista personal, no, alguien se fue, alguien que queríamos se fue, hay una connotación, un impacto emocional, pero también hay un impacto al tipo de servicio que nosotros damos. Cuando estamos hablando de un centro de salud que va a dar servicio a las diferentes poblaciones, especialmente poblaciones que sean migrantes, poblaciones que sean vulnerables, poblaciones de bajo nivel económico o que están bajo el índice de pobreza, en Puerto Rico nosotros vamos a empezar a recibir o ya estamos recibiendo personas que no son de Puerto Rico y por lo tanto la manera de nosotros transmitir información o dar servicios de salud debe comenzar a ser adaptada a esas poblaciones. Si nosotros vamos a empezar a ver o a atender pacientes que vienen con otras creencias religiosas, cultura, forma de hablar, pues nuestro deber como centro de salud es empezar a modificar. Así que la perspectiva de inmigración hay que tenerla bien presente en todos estos procesos y adicional a eso, y lo vemos un poco más adelante en términos de planes de manejo de emergencia, son personas que desconocen o que tal vez no tienen experiencia con lo que es una temporada de huracanes o cómo se trabaja el racionamiento en Puerto Rico, y aunque eso podría ser para nosotros día a día, pues son personas que nosotros tenemos que orientar para que su salud no se afecte, porque de momento se encuentra con que no tiene agua o de momento se encuentra con que no sabe a dónde debe ir a refugiarse en caso de que venga un huracán. Las he mencionado a través de la presentación, pero a manera general, las personas más vulnerables, personas que trabajan en el exterior, personas de nivel socioeconómico bajo, los niños y las mujeres embarazadas, personas, pacientes de enfermedades crónicas, vuelvo y lo digo, 80% de las muertes en Puerto Rico después de María fueron pacientes de enfermedades crónicas, ya sea enfermedad renal, enfermedad respiratoria, cardiovascular, fueron pacientes que no tuvieron acceso a un servicio de salud, no tuvieron acceso a medicamentos o no pudieron dar continuidad o meramente su calidad de vida se comprometió por la ausencia de energía eléctrica, comunicaciones o del ambiente en general. Y pues las personas inmigrantes, por lo que acabo de explicar, las personas inmigrantes van a ser personas que de por sí tienen una vulnerabilidad de encontrarse en un lugar diferente al lugar donde se criaron o donde nacieron, tienen dificultades en términos del idioma, cultura, información y casa o vivienda segura, que puede entonces hacerlos aún más vulnerables que las poblaciones que nosotros pensamos pueden serlo. Y aquí pues las vulnerabilidades de las que hablaba, las diferencias culturales y idiomas, e inclusive en caso de las personas que tal vez migren a Puerto Rico y no tengan un estatus migratorio definido, miedo a ir a buscar un servicio de salud, a pesar de necesitarlo, miedo a ir a refugiarse, eso ocurre mucho en el área de California y Florida, e inclusive en el Golfo del área de Texas, cuando ocurre un huracán, hay que hacer un llamado, ¿verdad? Que las personas vayan a refugiarse. Con miras a que no van a ser deportadas o no van a tener represalias.
dentro de lo que nosotros queremos trabajar o fomentar como centro de salud, atendiendo y la perspectiva de cambio climático, ese acceso a la atención médica, no solamente el idioma, pero también la transportación, acceso a seguros médicos, como hablé, trabajar con ese miedo que podrían presentar esas personas. Las emergencias y desastres casi siempre incluyen pérdida de ingresos, ya sea porque perdí mi trabajo, porque tuve que hacer gastos adicionales o porque no puedo llegar a trabajar y mi patrón no me va a pagar ¿verdad? Por ausentarme. No todo el mundo tiene esa ventaja, así que esa dificultad de pérdida de ingresos. La parte digital es bien importante también, no solamente en términos de división digital por edad, ¿no? De las personas que tal vez son mayores de edad que tienen menos acceso a tecnología o menos experiencia con tecnología, aunque no han nacido tal vez como nosotros vemos ahora los niños que casi siempre tienen un celular en la mano desde que son bien chiquitos, esa dificultad digital, pero más allá para Puerto Rico, el efecto de la ausencia de energía eléctrica en lo que es la infraestructura de comunicaciones y cómo nosotros podemos entonces tratar de facilitar múltiples tipos de comunicación o múltiples vías de comunicación para atender esto. Dentro de la respuesta a emergencia y recuperación, también hemos visto que no, ¿verdad? No todo el mundo puede responder de la misma manera. Nosotros vamos a hablar un poco de infraestructura, pero pues sepan también que los procedimientos de desalojo, emergencias, procesos y formularios de asistencia no son accesibles, hay una disparidad en eso. Y parte de nuestra función, de acuerdo a lo que el Centro de Salud y nosotros como equipos de alcance comunitario o como equipos clínicos, dependiendo de cuál es su rol, quiera llevar a cabo, pues esos procesos y formularios de asistencia y recuperación, pues tratar de facilitar que las personas los conozcan, sepan cómo llenarlos, son procesos difíciles de entender. De la misma manera, hay comunidades que no tienen, como está construido, ¿verdad? Nuestro sistema, es que hay veces que las vivienda accesible económicamente también es una vivienda que no tal vez sea la más segura overall y que no necesariamente va a ser elegible para seguros de infraestructura. Así que muchas veces nos pasa con los procesos y formularios de asistencia y recuperación que muchas personas adquieren o hacen esos procesos de adquisición de vivienda o remodelaciones que luego tienen que, ¿verdad? Navegar y dentro de lo que hemos visto post huracán María y ha pasado con Fiona también, es que navegar ese proceso de formularios de asistencia y recuperación necesita un poquito más de apoyo de parte de las organizaciones que puedan proveerlo, ¿no? De manera que sí, hay un dinero asignado para recuperación, pero los procesos para poder obtener ese dinero son sumamente difíciles y para las poblaciones desventajadas son aún más difíciles. Resultados a largo plazo y a corto plazo, efectos en salud mental, no solamente de las personas directamente afectadas, sino de nosotros como organizaciones que respondemos y atendemos a estas personas, enfermedades agudas y crónicas. Ahora mismo estamos viendo mucha asma relacionada a lo que son hongos, producto de la humedad de todos estos eventos de lluvias que han sucedido, y eso es algo que también hay que tratar de adiestrar y comunicar a los pacientes en los procesos de limpieza de las casas, aunque en mi casa no haya sido inundada por un río o no haya pasado un proceso de inundación, la cantidad de humedad y agua que se filtra por diferentes secciones, y eso aplica a casi todo Puerto Rico, sino a todo Puerto Rico, implica hongo en nuestras residencias y hay un proceso de limpieza que nosotros todos tenemos que estar pendientes y a medida que veamos más eventos intensos de lluvia, vamos a ver más procesos como este que, ¿verdad? Semanas y meses después, se acumula y resulta entonces en asma. Hemos visto mucho en asma en menores de edad y reportando, ¿verdad?, desde las escuelas, ausencia de menores por más de un mes y medio, no relacionado a COVID-19, sino personas que no han podido recuperarse de ese evento de exposición a humedad y hongo y que todavía están sufriendo de asma. Y pues lesiones y muerte que son, ¿verdad? En caso de muerte, pues el resultado final de todas estas combinaciones y las lesiones que pueden ser eventos directos, ya sea en cualquiera de los momentos de la preparación, respuesta o recuperación. En términos de estrategias, que es la que vamos a tocar el día de hoy, las demás las vamos a ver en las otras secciones, infraestructura, específicamente la parte de planificación, para trabajar entonces lo que serían estos desastres y eventos de cara al cambio climático, ¿no? Viéndolo como algo que va a suceder día a día, que esto no es una emergencia si acaso va a pasar, esto es algo que vamos a tener que trabajar
como parte de nuestra cotidianidad, de nuestro día a día en el centro de salud. Estos pilares que ven aquí los trabajó MCN con el National Association of Community Health Center, NAC. Y el primero, que es infraestructura, habla no solamente de la infraestructura operacional del centro, hablando, ¿verdad?, de cosas que yo sé que varios de los centros de salud ya han hecho, que es colocar sistemas de energía alternos y sistemas de agua alternos, pero también de la planificación del centro. Y una de las cosas que yo quiero extender más allá de la planificación es la manera de integrar a esa planificación a la comunidad que tenemos o a la que servimos. De esas estrategias, la otra es movilización comunitaria. No la voy a discutir hoy porque es parte de la segunda y tercera sesión con Alma Galván. Pero también tenemos que hablar de esa planificación, la adaptación cultural en términos de la información que estamos proveyendo, la manera en que la estamos proveyendo, que sea adecuada para la generación a la que quiero llegar, la población, ya sea en términos de nivel de alfabetización, en el idioma y culturalmente sensible. Eso es importante, lo vimos mucho, algunos errores durante los procesos de campañas relacionadas al COVID que tal vez eran en el idioma y nivel de alfabetización adecuado, pero tal vez no eran culturalmente sensibles. Y hubo muchos procesos de mejoramiento de esas campañas, especialmente de parte del Departamento de Salud a través de la pandemia, pero son ejemplos de cosas que nosotros vemos día a día, de campañas que no se adaptan culturalmente. Y como les mencioné, a raíz de los procesos migratorios, pues tenemos que estar pensando ya en Puerto Rico en ser culturalmente sensibles en términos de personas que llegan, e inclusive en idioma, con el proceso migratorio que estamos viendo de Haití, debemos considerar empezar a tener, dependiendo de dónde se ubique la población, empezar a tener otros idiomas disponibles más allá del español y el inglés. Dentro de la perspectiva de planificación, es importante que tengas 4 características principales o 4 consideraciones en cuanto a decir, pues yo tengo un buen plan de manejo de desastres. Saber que tengo todos los componentes, vamos a decir, todas las fases del plan de manejo de emergencia, saber que lo dice la diseminación adecuada o lo comunique, no importa si yo tengo un buen plan, si no tengo una buena manera de comunicarlo y las personas no saben cuál es el plan, y cuando digo plan me estoy refiriendo a un plan de manejo de emergencia, especialmente para eventos relacionados al clima. Saber quién debe conocerlo y si en efecto lo conoce, probarlo, y eso yo sé que algunos de ustedes han hecho tabletops o simulacros, y quienes tienen un rol activo dentro del Centro 330 o del Centro de Salud o organización a la que ustedes trabajan. Cuando nosotros trabajamos los planes de emergencias, muchas veces hay organizaciones que simplemente hay una sola persona que por cumplimiento crea un plan, lo distribuye, tal vez una vez en el momento en que se creó, dieron alguna orientación o lo enviaron tal vez por correo electrónico o lo pusieron en alguna carpeta y culminamos nuestro proceso. No obstante, los planes de emergencia son documentos que son cambiantes o activos todo el tiempo, se deben revisar todos los años, se deben probar si funciona y se deben comunicar efectivamente todos los años o cada vez que el plan cambie. Dentro de la definición de lo que es un plan de emergencia, un plan de manejo de emergencia, pues va a ser un documento que va a explicar estos conceptos de preparación para esa comunidad o ese grupo de individuos, si estamos hablando de un plan de emergencia del centro de salud. Y va a ser entonces a preparar lo que sería la infraestructura o nuestro ambiente para la prevención y mitigación de riesgo. Mi objetivo principal cuando yo creo un plan de emergencias es evitar que haya daño a la vida, que haya daño a la infraestructura y que yo pueda continuar operando como centro o como comunidad. Casi siempre nosotros vamos a tener que contemplar todas las variantes que puedan ocurrir dentro de un plan. Por eso esos documentos tienden a ser bastante comprensivos y largos. Yo tengo que tener, vamos a decir, cuando identifico personas a cargo de gestionar alguna parte del plan, pues yo tengo que tener una persona que sustituya a esa persona en caso de que alguien se vaya de vacaciones. Tengo que tener diferentes alternativas para garantizar que el plan puede seguir en función sin depender de una persona en particular. E inclusive para sistemas, por ejemplo, nosotros colocamos unas placas solares en nuestro centro de salud y eso es que garantizamos, ¿verdad?, con las placas solares que vamos a continuar operando, pero en mi plan debe haber
una alternativa. ¿Qué pasa si las placas solares o la batería de la placa solar o la distribución de energía que viene de la placa solar falla? ¿Qué vamos a hacer entonces? Tenemos un generador, tenemos diésel para generador, ese tipo de preguntas o de planes B que tienen que haber. Como sucedió con Fiona, para muchas personas que tenían placas solares en sus casas, la batería no era una batería que tuviese una larga duración y tuvimos en Fiona un periodo de 3 o 4 días nublado, o sea que no podían recargar sus baterías a través de las plantas. Esas personas tenían que tener un plan B en cuanto a cómo iban a mantener, ¿verdad? En su casa, su residencia, corriendo o operando. Pues lo mismo ocurre pues nosotros en el centro de salud. Así que es importante que cuando estemos observando algo no pensemos que la alternativa A es final y firme y que va a ser ¿verdad? El resuelve o la respuesta a todas nuestras dudas o diferentes dificultades. Y entonces, pues, el plan de manejo de emergencias, objetivo principal, como mencioné hace poco, la seguridad de las personas, la protección de los bienes, la protección de las operaciones y normalización de las tareas. Y normalización no es que hagamos las cosas como las hacemos día a día, pero es que las podamos hacer. Eventualmente, la meta principal es que yo pueda pasar el periodo de 24 a 48 horas de un evento intenso y regresar sin interrupciones mayores al día a día para poder operar o para poder dar el servicio al paciente. En el caso de la comunidad, pues que la comunidad pueda hacer sus tareas de día a día, ir al trabajo, ir a la escuela, tener tiempos de recreación, asistir a sus citas de atención médica o de monitoreo y vigilancia médica, lo que sea que necesiten. Pero la idea es que yo pueda regresar a tener esa productividad como ser humano una vez concluya, ¿verdad?, el evento, que casi siempre nos obliga, si estamos hablando de huracanes, nos obliga a quedarnos en nuestras casas por cierto periodo de tiempo. Dentro de los componentes, pues hay un proceso de preparación, proceso de mitigación, que no es otra cosa que tratar de disminuir el daño que pudieran haber hecho, ¿verdad? Sistemas que tal vez no estén en óptimas condiciones. Un ejemplo de mitigación bien fácil es el proceso de limpieza de alcantarillas o de canchas de árboles que nosotros hacemos para evitar que el árbol caiga sobre encima del tendido eléctrico o que la alcantarilla se tape, ¿no? Y me provoca entonces una inundación. Eso no es algo que realmente nosotros podamos al momento de un evento cambiar, pero podemos mitigar el daño que puedan hacer ese tipo de situaciones. Y el proceso de respuesta y recuperación, que es durante y después. En la parte de preparación, es importante nosotros tener lo que se llama la evaluación de riesgo. Yo voy a saber a qué debo prepararme y cómo prepararme y con cuánta urgencia prepararme basado en el riesgo. Y una de las cosas importantes, a veces esto se da mucho en conflicto con las comunidades. Nosotros como proveedores de salud o como centro de salud tenemos una percepción del riesgo de comunidad de una manera que cuando vamos y discutimos este riesgo con la comunidad, resulta que es diferente. Resulta que la comunidad tiene una percepción distinta a lo que es ese riesgo. Así que es importante que esto sea parte de la conversación también. Si yo observo riesgos mayores, pues es mi deber, ¿no? Tratar de comunicar cuáles son los riesgos que estamos observando y cómo los vamos a atender. Importante la parte de cómo lo vamos a atender, porque de nada vale que yo llegue a una comunidad y le diga ustedes están a riesgo de inundaciones y luego me vaya, ¿no? Hay que llegar con la parte de qué vamos a hacer al respecto, pero sepan que el riesgo es una percepción, que no todo el mundo va a ver los riesgos y prioridades de la misma manera y eso depende mucho del contexto en el que vive la persona o por el cual se rodea. Dentro de esa percepción de riesgo, realmente pues ocurre un cálculo. Los cálculos se hacen para nosotros poder dar prioridades y por prioridades digo, pues quiero enfocarme en inundaciones, quiero enfocarme en un plan de manejo de emergencias que tenga solidez en cuanto a derrumbe. Que no es realmente mi preocupación el viento, mi preocupación es la marejada ciclónica, etcétera. Así que la idea de esa percepción de riesgo es poder decir, vamos a ir trabajando desde el más que me preocupa hasta el menos que me preocupa, a la vez que voy entonces mejorando y haciendo ajustes a esos planes. Dentro de ese cálculo, pues una cosa que nosotros vamos a mirar es la amenaza, que es la probabilidad de que ocurra un evento, ¿no? Y se le da una calificación de acuerdo a cuán probable puede ser que ocurra. Esto se puede hacer utilizando datos de agencias meteorológicas o si es el caso de un terremoto, pues pueden utilizar del Servicio de Geología Nacional, pero
también usted puede históricamente decir, mira, la probabilidad de que un huracán ocurra en Puerto Rico es alta, la probabilidad de que ocurra un terremoto pues es mediana o es baja, y así más o menos tratar de diferenciar. Y obviamente este número va a cambiar de acuerdo a la localización. No es lo mismo los compañeros que están, por ejemplo, en Atimédica, que tienen la costa cerca, que los compañeros que están en Cosma, que pues tal vez no, bueno, depende de en cuál Cosma estén, pero algunos de sus centros no están tan pegados al mar como otros. Así que va a depender de mi localización, lo mismo para las comunidades, de dónde yo me ubico y los riesgos que tengo a mi alrededor para entonces yo calificar, ¿verdad? Si es probable que ocurra o no ocurra. Y la segunda parte que yo voy a virar es lo que llamamos la escala de gravedad, es si ocurre, qué tan grave es. Van a haber personas lesionadas, van a haber daños, van a haber pérdidas operacionales, van a haber muertes, pues ese es el otro número que nosotros vamos a hacer. Y al final, nosotros podemos tener la emergencia en la primera columna, asignar una escala de probabilidad y gravedad, y al final pues vamos a tener lo que se llama el riesgo, ¿no? Que se hace multiplicando la probabilidad con la gravedad. Una vez yo tengo ese número, yo puedo entonces moverme a mi proceso de planificación y determinar cuáles son los asuntos relacionados al clima o intensos que pueden ocurrir en el centro y en mis comunidades y cuáles son los que nosotros podemos atender a través de planificaciones. Importante que en este proceso de planificación nosotros integremos a la comunidad. ¿Por qué? La comunidad va a ser, ¿verdad? Básicamente la razón de ser del centro de salud. Nosotros queremos que la comunidad pueda llegar al centro, el centro poder llegar a la comunidad y poder entonces nosotros continuar, ¿verdad? Con los servicios, mantener su salud, etc. Dentro de las cosas que nosotros podemos hacer y que se ha hecho acá en Puerto Rico es integrar el equipo de alcance comunitario a los planes de preparación de emergencia comunitaria. Eso se hace a través de procesos largos donde hay varias reuniones, asambleas y nosotros tratamos de que el centro de salud tenga un rol dentro de la respuesta comunitaria a la preparación de emergencia. Estrategias dentro del centro que son sencillas, voy a mencionar dos nada más. La primera, nosotros mismos identificar los pacientes en zonas de riesgo. Eso se puede hacer con la información que el paciente provee en su historial médico y la información que provee FEMA en cuanto a los mapas de inundaciones. Y nosotros tener una idea de cuáles son los pacientes que tal vez requieren que nosotros pues demos una llamada, les recordemos que existen refugios, les recordemos que tienen que estar vigilantes en cuanto a procesos de inundaciones, y son procesos o estrategias que podemos crear dentro de nuestro día a día. De la misma manera que yo llamo para recordarle a un paciente que tiene una cita la semana que viene, si esa semana también hay advertencias de inundaciones, yo puedo decirle a ese paciente y recuerde que hay una advertencia, usted está preparado, que estos son los refugios, que en caso de emergencia puede llamar a X o Y agencia. De la misma manera, durante las temporadas de huracanes y la inclusión de preguntas en el historial, como por ejemplo si la persona ya está preparada, si sabe que la temporada comienza en junio, si tiene acceso a agua, si ha podido hacer su compra o tiene limitaciones en hacer su compra de comida o de bebida para estos eventos, pues son preguntas que nos ayudan a nosotros a saber cuán preparada está la comunidad y qué tipo de programas nosotros podemos dirigir. E inclusive preguntas que al momento de nosotros ejercer respuesta, ya sea porque nos llegaron cargamentos de comida o de bebida o medicamentos, y que nos ayudan a nosotros a distribuir de manera más eficiente a dónde tengo que yo llevar estas cajas de agua, pues ya yo sé X o Y paciente que estaba limitado en términos de poder almacenar o en términos de poder adquirirlas, pues nos ayuda un poco en el proceso que a la misma vez abona al mantenimiento de la operación del centro y su razón de ser. Lo otro que hay que tener en consideración, que dentro del proceso de las emergencias, y lo hemos hablado mucho, lo de la parte cultural, la información sobre desalojo en el idioma adecuado. No todo el mundo ha recibido un adiestramiento o una charla o información de cómo manejar un desastre natural o cómo manejar un evento de clima que sea intenso. Así que esa es la primera concepción o la primera premisa que nosotros debemos quitar de la mente. El hecho de que ocurra todos los años en Puerto Rico no quiere decir que alguien, ¿verdad?, dentro de esta comunidad no haya recibido una educación formal de qué debe hacer. De cómo, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cuánto saben calcular exactamente cuánta agua usted necesita almacenar en su casa para mantenerse hidratado a usted y a toda su familia, cómo usted la calcula y cómo usted sabe exactamente cuántas cajas de agua necesita su familia para sobrevivir 10 días, que es lo que se está recomendando ahora, 10 días con esa agua almacenada,
la mayoría de ustedes yo apostaría que no saben ese cálculo, ¿no? Y pues mucho menos poblaciones que no han recibido ese tipo de información. De la misma manera, muchas poblaciones no saben o comunidades no saben cuál es la elegibilidad para los servicios, ni siquiera solicitan. En Estados Unidos, mucho de lo que se ha visto es que las personas que más elegibles son a la asistencia de las agencias son las que menos solicitan. Las que más necesitan tal vez están, no conocen, no tienen acceso a la documentación, no han visto los anuncios de que ya pueden solicitar, así que se tardan más en solicitar. Infraestructura y viviendas y campamentos, la vivienda segura no es accesible para todo el mundo, así que hay que considerar esas limitaciones dentro de la población que atendemos. Y pues ese acceso a atención médica durante y después que puede verse limitado, reducido o inclusive totalmente desatendido por unos meses, y lo que eso implica 2, 3 meses después cuando vuelven, ¿verdad? O regresan al centro de salud para lo que es su continuidad de cuidado. Por si acaso aquellos que tengan dudas y quieran calcularlo, se supone que usted tenga agua para hidratarse y sea la mitad de su peso en onzas por cada una de las personas por día. Esa es la manera en que usted va a calcular cuánta agua usted necesita, sean 5 botellas, 4 botellas, 3 botellas por día, por 10 días para cada una de las personas que vive con usted. Ya para culminar, 2 recursos disponibles que tenemos para ustedes y que pueden ya sea buscarlos en nuestra página web o pedirla a través de los correos electrónicos de nosotros. Si Nicole o Mireille puede compartir, a mí se me olvidó compartir mi correo electrónico, pero pueden compartir el correo electrónico o la página web de M100. Uno es Estrés por Calor, que hay una guía y un currículo de capacitación de cómo trabajar estrés de calor. Eso es algo que nosotros vamos a poder aplicar a diferentes poblaciones, no solamente trabajadores agrícolas, y que en Puerto Rico va a tomar mucha importancia. Específicamente con estrés de calor, trabajadores agrícolas y la adaptación cultural, tengan en mente que en Puerto Rico se están recibiendo trabajadores por visado de trabajo H2A que vienen de otros países y que requieren adiestramiento y tienen unas necesidades de una cultura diferente. Así que estas adaptaciones y este tipo de recursos les van a ser útil para trabajar con esas poblaciones según continúen llegando. Y la otra, les habíamos mencionado, recursos de educación ambiental, en este caso agua segura. Este va más dirigido a personas que trabajen con comunidades o con niños, especialmente maestros, a que puedan adaptar sus diferentes currículos, ya sea en la clase de ciencia o la clase de salud, para tratar de aumentar la capacidad de los estudiantes y la comunidad en general a manejar el agua segura durante estos eventos. Ese es otro tema también que hay que atender dentro de la preparación de emergencias. Una vez nosotros tenemos en ese almacenaje de alimentos y agua, es la seguridad de esos alimentos, de la preparación de esos alimentos y de cómo se almacena el agua o se maneja la manera, ¿verdad? De manera segura de manejar eso. De igual forma, y tiene que ver mucho con cómo estábamos trabajando, mencionaba yo el hongo y la limpieza después de las inundaciones, seguridad química, enfermedades infecciosas como la leptospirosis, que vienen una vez pasa el evento. Pues este currículo pues trata de integrar a los niños y jóvenes en el proceso de preparación para evitar entonces enfermedades y lesiones post desastre una vez, ¿verdad? Están ellos incluidos en el proceso de respuesta. Y pues como dice Mireille, son recursos gratuitos, están disponibles en la página web y están disponibles en versión para imprimir. Ya con esto pues damos por finalizado. Les voy así a pedir por favor que completen la evaluación para esta primera sesión. Nosotros evaluamos cada una de las sesiones y lo hacemos con la intención de mejorar la próxima sesión. No es algo que nos llevamos y almacenamos, así que les pedimos por favor que den al enlace o que escaneen el QR code. También se va a enviar un recordatorio por email de manera en que puedan estar con nosotros y nosotros pueden pues, tener su insumo. Y lo otro, si ustedes quieren recibir más noticias y recursos, accediendo a la página web, ustedes pueden suscribirse y pueden recibir entonces más información de los próximos webinars que se vayan a dar. Muchos de nuestros webinars, aunque esta sesión no lo incluye, pero muchos de nuestros webinars incluyen créditos de educación continua que pueden ser útiles para algunos de los compañeros que estén acá. Así que es importante, ¿verdad?, que se suscriban y que puedan entonces participar de ello.
Aquellos compañeros que ustedes conozcan todavía se pueden registrar en las próximas sesiones. Van a ser todos los martes y tienen 1 hora de duración. Acá está el QR code para registrarse, así que aquellos que quieran seguir registrándose, pues pueden hacerlo. Y finalmente, nuestras redes sociales están disponibles, pueden hacer acercamientos por ahí, pueden ver más materiales, a veces también colocamos grabación de algunos webinars, hay algunas que se hacen por Facebook Live, y pueden ver entonces en nuestra página los demás recursos que tenemos disponibles. Hay comic books para manejo de plaguicidas, hay comic books para manejo de diabetes, así que hay unas versiones que se están haciendo adaptadas a Puerto Rico que pronto vamos a estar compartiendo con ustedes, así que les exhorto a que se mantengan conectados con nosotros. Y que tengan un buen ¿verdad? Resto del día. Gracias por acompañarnos.